Amigos, hermanos de la descentralización y de la resistencia del criptoespacio profundo, ayer el Bitcoin cerró la sesión con un pulso entre ballenas y manos débiles. Ethereum aguantó en su soporte estratégico y las altcoins, bueno, parecían dormidas, pero no se dejen engañar. Mientras todos miran el precio, hay movimientos que pueden reescribir el campo de batalla financiero. Hoy tenemos advertencias de Vitalik Buterin sobre la tesorería de ETH, un posible Bitcoin rumbo a los $250.000, cambios en la Casa Blanca, bancos de inversión aterrizando en El Salvador y un giro inesperado, influencers reemplazando a los VC. Abróchense el cinturón, porque lo que vamos a ver no estaba en los titulares, pero cambiará la narrativa. Advertencia de Buterin. Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, lanza un mensaje claro. La tesorería de ETH necesita ser manejada con estrategia quirúrgica. ¿Por qué ahora? Porque el ecosistema DeFi, los smart contracts y el mercado cripto están entrando en una fase donde la liquidez es poder, y donde cada decisión puede marcar quién domina el juego. Lo que vas a escuchar ahora no es casualidad. Vitalik sabe que la próxima batalla no será por usuarios, sino por liquidez y estabilidad. Y Ethereum está reforzando sus muros antes de que lleguen las tormentas. Bitcoin $250K. O tal vez, un pronóstico reciente lanza la idea de un Bitcoin tocando los $250.000 en el próximo ciclo alcista. ¿Optimismo? Sí. ¿Fantasía? No tanto. El soporte clave de BTC y la acumulación silenciosa por parte de instituciones como MicroStrategy nos dicen que hay un plan más grande detrás. Si desconectas aquí, te perderás lo más importante. No se trata de adivinar el número, sino de entender la dinámica que está empujando el precio a niveles que ayer parecían imposibles. Decisión en la Casa Blanca. Bo Hines, director del Consejo Criptográfico de la Casa Blanca, deja su puesto sin previo aviso. En un mercado normal, esto sería solo un titular. Pero en la guerra por la soberanía monetaria, cada salida así es una señal. En Washington, los movimientos en silencio suelen preceder a cambios en las reglas del juego. Cuando un jugador deja la mesa sin hacer ruido, suele ser porque la próxima jugada es demasiado grande para contarse ahora. Instituciones dominando la narrativa. Un ejecutivo fintech confirma lo que todos intuíamos: las instituciones están tomando control del relato cripto. Esto no es solo comunicación, es dominación del sistema. Si controlas la narrativa, controlas el flujo de capital, las emociones del mercado y hasta la regulación. Esto no es FOMO, es ingeniería social aplicada al mercado cripto, y lo estamos viendo en tiempo real. Bancos en El Salvador. Bancos de inversión en Bitcoin aterrizan en El Salvador, el bastión latinoamericano de la resistencia financiera. Este movimiento es una provocación directa al FMI y al GAFI, que han presionado para frenar la adopción masiva. Aquí no se trata solo de inversión, es geopolítica cripto pura y dura. Lo que está pasando en San Salvador es más que economía, es un pulso global contra el sistema tradicional. Influencer reemplazado a los VC. La nueva ola de financiación en el mercado cripto no viene de capital riesgo, sino de comunidades e influencers con visión. Esto rompe el esquema del sistema tradicional y devuelve el poder a quienes entienden el criptoespacio profundo desde dentro. Si crees que esto es una moda, te equivocas, es el inicio de una reconfiguración del poder financiero. Análisis técnico BTC, $118.200, Bitcoin se mantiene fuerte, oscilando entre $116.360 y $118.742 en las últimas 24 horas. Cotizando ahora cerca de los $118.200, con un impulso positivo cercano a más 0,8%. Entonces, si supera la barrera de los $120.000, podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa alcista, pero cuidado, una caída por debajo de $116.000 podría acelerar la corrección. Bitcoin no está pidiendo permiso. Está marcando territorio. ETH, $4.210, Ethereum ha experimentado un rally espectacular,
superando los $4.100 gracias a flujos institucionales hacia ETFs y acumulación de ballenas, impulsando su capitalización por encima de Mastercard. Por lo tanto, si mantiene este ritmo, la meta fuerte es el muro de $4.250, $4.300. ETH no está subiendo. Está reescribiendo sus propias reglas. XRP, $3.19. Ripple se mueve en terreno inestable. El precio ronda los $3.19, con caída del 4% en el día, tras intentar sin éxito consolidar niveles por encima de $3.33. Por otro lado, si no logra retener los $3.16, podríamos ver una corrección a la baja, aunque un rebote técnico hacia $3.25 sigue siendo posible. XRP está susurrando, pero las ballenas ya tienen los oídos puestos. Sol, $180, Solana cotiza cerca de los $180, mostrando recuperación respetable tras correcciones previas y con volumen de operaciones en aumento. Así que, si rompe los $185, podría encender un rally puro. Cuando Solana acelera, deja huella en ruido y volumen. DOGE, 23 centavos. Dogecoin gira alrededor de los 23 centavos, ligeramente a la baja, mientras la comunidad meme sigue activa. Además, algunos analistas ya lo incluyen entre las mejores apuestas antes de un rally. 10 por Dogecoin no negocia con lógica. Negocia con pasión y memes. La capitalización total del criptomercado alcanza los $4 billones, con un volumen diario de $143 millones, donde el dominio de Bitcoin se sitúa alrededor del 58% y Ethereum 12,6%. Bitcoin pisa firme cerca de los $118K, con posibilidad de romper hacia nuevos hitos. Ethereum dispara hacia el dominio institucional, XRP susurra posibles movimientos inminentes, Solana toma fuerza y Dogecoin vibra con el caudal de la comunidad. El escenario está listo. ¿Quién controla la narrativa? Controla el precio. Geopolítica cripto. El tablero global se mueve y la geopolítica cripto vuelve a dejar claro que esto no es solo un mercado. Es un campo de batalla. Entonces, El Salvador vuelve a ponerse en el centro. Bancos de inversión en Bitcoin, BTC, aterrizan con capital fresco, desafiando de frente al FMI y al GAFI. Esto no es solo negocio, es un acto de soberanía monetaria, como cuando Bután sacudió las narrativas globales que analizamos aquí. Cada satoshi que entra aquí es un voto contra el viejo sistema. Por lo cual, mientras Centroamérica abre sus puertas al capital descentralizado, en Washington se produce un movimiento inesperado. Bo Hines dimite como director del Consejo Criptográfico de la Casa Blanca. El silencio político siempre es la antesala del ruido regulatorio. Por otro lado, la narrativa no se escribe sola. Un alto ejecutivo fintech confirma que las instituciones ya no solo compran Bitcoin o Ethereum. Ahora controlan la historia que el mercado cree. Y como hemos visto antes, quien controla el relato, controla el flujo de capital y el estado emocional de millones de inversores. En esta guerra cripto, la pluma que escribe la historia vale más que el oro. Mientras tanto, las ballenas mueven ficha en segundo plano, aprovechando cada ventana de acumulación que para el ojo común parece solo un retroceso. Y aquí, ya lo sabes. Los ganadores no se anuncian, se construyen en silencio. Mientras tú te preocupabas por el precio, MicroStrategy estaba acumulando millones más en BTC. Esto no es solo una compra, es una declaración de guerra contra el sistema fiat. Entonces, por lo tanto, los institucionales no compran en verde ni con aplausos, actúan en medio del caos, con movimientos que no salen en los titulares pero sí quedan grabados en la blockchain. El maquillaje regulatorio es solo una cortina de humo para entrar por la puerta trasera. Por otro lado, los players de 2013 están despertando y cuando ellos se mueven, algo grande se acerca. La SEC parece endurecer las reglas, pero las grandes firmas firman contratos auditados en la sombra. Por lo cual, no es acumulación cualquiera, es una infiltración estratégica, lenta y silenciosa. Cuando reaccionas, ya es tarde.
Así que, mientras el FMI y el Gafi lanzan documentos y discursos que parecen proteger al consumidor, la verdad es otra. Están redactando leyes para controlar tu billetera y enterrar la soberanía monetaria. Cada vez que escuchas riesgos en boca del Gafi, se acerca una nueva barrera para el criptoespacio. Además, la narrativa institucional avanza sin que nadie en la TV lo mencione, mientras los países pequeños resisten, pero ¿por cuánto tiempo? En esta guerra cripto, el poder real no se pelea en la superficie, sino en las sombras del mercado y la ley. Hermanos y guerreros del mercado, si te gustó este análisis y quieres seguir dominando el campo de batalla cripto, no olvides suscribirte ahora mismo y activar la campana para no perderte ni una sola señal. Recuerda que en la descripción tienes todos los enlaces con las mejores herramientas para potenciar tu trading y mantener la ventaja en esta guerra silenciosa. No es casualidad que cada vela, cada movimiento, cada noticia cuente. Aquí estamos para descifrarlo juntos. Así que, únete a esta comunidad de rebeldes financieros, porque cada satoshi es un voto, y cada día es una batalla. Nos vemos en el próximo análisis, y hasta entonces, a seguir conquistando el criptoespacio profundo.